Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, en esta ocasión para hablar de corrupción pública o privada. Hemos puesto este título, pero queremos hacer énfasis en el lado privado. Siempre que se habla de corrupción, en la gran mayoría de los casos, en la opinión pública, el dedo siempre se señala hacia el lado público, el gobernante, el gobierno, el funcionario. Pero no podemos olvidar que cuando se trata de esquemas de soborno, de coima, hay una empresa privada, un particular, poniéndose de acuerdo con un funcionario para un acto de corrupción. Incluso en los casos de sobrecosto, que tanto se menciona en estos días en Panamá, cuando el sobrecosto es pactado para que haya precisamente una comisión o un soborno, hay una empresa del otro lado. Y a veces, Carlos, empresas que no son de papel, a veces empresas grandes que operan a nivel internacional o en otros mercados. Entonces yo me pregunto si así como debe haber filtros en el sector público que no funcionan, por el otro lado tampoco los filtros están funcionando muy bien en casos de algunas empresas. Es correcto y es lamentable. Y hay herramientas. Nuevamente, en el segmento anterior me preguntaba sobre la creación de nuevas normas. Y te diría una respuesta corta que quien nos está escuchando y viendo nos dirá, ¿para qué estos señores quieren nuevas normas si se quejan de que no se cumplen las que hoy existen? Entonces, lo importante no está en la nueva norma, sino en aplicar la existente. Y me explico mejor. Ya el Código Penal vigente tiene normas para atender lo que tú tratas. En el tema de la corrupción privada, indudablemente que hay dos partes, el corrupto y el corruptor. Y normalmente el que corrompe es del sector privado. Utilizan empresas. ¿Qué pasa con esas empresas? Nuestro Código Penal permite sancionar penalmente a las empresas, a las personas jurídicas. ¿Cómo? Obviamente no van a prisión, porque es ilógico, claro, pero se les cancela su registro o su licencia. Se les pone una multa que no es menor de $100,000 y que no será superior al doble de la lesión patrimonial. A la empresa. A la empresa, pero fíjate este número, doble de la lesión patrimonial. Nosotros hemos estado manejando números interesantes en los medios. Varios ceros, que el doble de esa lesión para una empresa que no sea de papel es interesante. Pero además, se le quitan los beneficios fiscales, que es un tema muy importante para muchas empresas. Se disuelve la empresa. Entonces tenemos un abanico de herramientas. Se les impide luego nuevamente contratar con el Estado. Son importantes para empresas grandes, pero cuando son empresas de papel, estas sanciones eso no sirve para nada. Funcionan claro mucho, que no, estamos de acuerdo. Pero estábamos hablando de que en el caso de que haya empresas grandes, que las hay. Las ha habido, porque en grandes proyectos hay empresas grandes. Pero con estas 5, si se quisieran aplicar, hay un buen disuasivo para ciertos empresarios que si supieran que eso se está aplicando, lo pensarían 2 veces. Otra importante que debe saberse es cómo se puede combatir esto. El funcionario con este juego se enriquece. Nuestro Código Penal tiene el artículo que es muy bueno sobre enriquecimiento injustificado. Es bueno, sencillo y no es difícil. ¿Por qué? Permite investigar y revierte la carga de la prueba al funcionario. A usted como funcionario le toca demostrar cómo es que enriqueció su patrimonio. Pero no solamente, y esto lo desconocen muchas personas, en el tiempo que estuvo en el cargo, sino 5 años después que lo abandonó. Claro. O sea que le alcanza un periodo muy interesante de tiempo. Se dedican un rato a estar bajo perfil. Le incluye esos 5 años de bajo perfil. Y otro punto importante, cuando se usa interpuesta persona, que normalmente son amigos, testaferros u otras sociedades, para ocultar los bienes, esa persona responde con la misma sanción, que es de 6 a 12 años de prisión. Entonces, el testaferro, en caso de que se compruebe también, con la misma sanción. Y la comprobación es relativamente fácil. Aquí el tema probatorio no es fácil. Aquí, gracias por la pregunta, porque se facilita porque la carga de la prueba se invierte en el sentido de que es a usted probar cómo lícitamente incrementó su patrimonio, lo cual se entiende de varias formas. Dinero, cosas, bienes, muebles o inmuebles, o también, que hay otra forma es, dejó de tener las deudas que tenía, pagó deudas, porque no solamente es tener más, sino que usted estaba todo endeudado cuando entró y cuando salió no tiene más, pero no le debe nada a nadie. Eso también es enriquecimiento injustificado. Todo eso está en nuestro Código Penal, imperfecto, pero se usa muy poco. Yo me pregunto, ¿por qué no ensayarlo más? Hay que tener voluntad. No digo que se vaya a lograr, pero yo no veo ni siquiera el intento. Carlos, pero estas empresas muchas veces tienen gerentes, presidentes ejecutivos, a veces tienen hasta sus oficiales de ética internos, tienen códigos de ética, tienen juntas directivas. O sea, todos estos filtros a la hora de que haya acuerdos con los gobiernos, o sea, simplemente
Sí, sí, si queremos ser realistas e incluso cínicos, es cierto. Lo que tenemos es que el sistema muchas veces fallan las personas y ciertos controles se pierden. Pero tenemos también en algunos, y no lo vemos tanto aquí, que hay una acción y una reacción. Porque nos enteramos por los medios, por lo que ustedes divulgan y vemos, sucedió tal cosa, hubo tal reacción en otros países. Lo que nosotros estamos acumulando en Panamá es frustración en el sentido de que se alegan que pasan cosas, no se prueban y no se dejan en el aire y terminamos con una sensación cada día más abrumadora de impunidad. Sí, creo que te escuchaba en el programa pasado que estuviste acá, cuando te preguntaba acerca de cuáles eran tus expectativas, estabas bastante, no pesimista, pero sí en reserva, ¿no? Que quieres dejar que el tiempo corra a ver, porque ya hemos estado varias veces aquí, Tengo que hacerlo porque incluso hay que educar a la población. La población pide la pena máxima, sí. Pide eso. Cabezas. Incluso si se hiciera el sistema perfecto, no se va a lograr. Porque el sistema está diseñado para que no se alcance esa meta. Me refiero a aspectos técnicos. Las sanciones de prisión son bajas. Todo el mundo aquí, si se logra, va a ser delincuente primerizo. Hay sustitución de penas privativas por otros métodos. Y así vamos a ver que cuando llegue la hora, aunque se quisiera, y el Código Penal hay que respetarlo, porque tiene un principio importante de legalidad, aunque se quisiera, no se podría. Y si lo cambiamos hoy, tampoco se podría, porque jamás podría ser retroactivo para las situaciones que pasaron. Por eso es que soy realista reservado. Bueno, pero hay que seguir insistiendo. Hay que seguir insistiendo. Sí, ayer mandábamos un tuit muy bueno al respecto sobre que había que seguir, no debíamos rendirnos y seguir presionando como ciudadanos. Sí. Estamos en ECO 360, nos queda todavía un bloque por recorrer con nuestro invitado Carlos Barzallo. Vamos a hablar de la lucha anticorrupción y tal vez algo que se nos haya quedado sobre este último tema. Ya volvemos. ECO 360.